Muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos a nuestra iglesia Renacer. El día de hoy queremos hablar, sabemos que estamos celebrando el día de hoy el Domingo de Palmas o Domingo de Ramos. Y lo que se trata en realidad es de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Recordemos entonces de que es cuando Él entra y todo el mundo lo recibe con los brazos abiertos, ¿verdad? Y tienden sus mantos para que Él camine y toda la cuestión, pero esta misma gente que hoy día gritan, bendecido el que viene en el nombre del Señor, es la misma gente que una semana después va a estar gritando, crucifíquenle. Por lo tanto, lo que quiero hacer en esta tarde es lo siguiente. Vamos a estar hablando acerca de la carne o vieja naturaleza. La carne o nuestra vieja naturaleza. Y quiero que vaya conmigo, tenemos mucha Biblia que examinar el día de hoy. Así que vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, 13 nos dice de la siguiente manera: pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Usted recuerda que la semana pasada comenzamos hablando acerca de los tres enemigos de nuestra madurez espiritual. Bueno, les dije que íbamos a tomar uno por uno. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la carne. Cuando hablamos de la carne, hablamos de esta naturaleza pecaminosa. ¿Okay? Dice entonces Romanos 8:13, pues si viven obedeciéndola, o sea, obedeciendo a esa naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. La carne, déjeme decirle, es un enemigo muy difícil de controlar y vencer, pues está dentro de nosotros mismos. Es esa tendencia que hay en cada persona para actuar independientemente de Dios y centrar su interés en sí misma, en su propia satisfacción. Esto no lo digo yo, lo dice la Escritura. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, encontramos lo siguiente. Nos dice la Escritura: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Dios nos hizo entonces a su imagen y semejanza. Seguimos leyendo entonces y nos dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Mire qué interesante. Dios crea al ser humano, pero algo sucede en el jardín del Edén que todavía estamos pagando el día de hoy. Yo creo que mucha gente malinterpreta y se preguntan y cuestionan por qué, si Dios es tan bueno y es un Dios tan amoroso, ¿por qué está permitiendo estas cosas que sucedan como el coronavirus el día de hoy? Yo quiero decirle que en realidad la cuestión es, Dios sigue estando en control de toda situación. El problema es de lo que sucedió en el jardín del Edén. Todavía el día de hoy nosotros estamos lidiando, estamos tratando con ese problema, esa situación. O como podríamos decir, es algo colateral, es un daño colateral lo que estamos sufriendo el día de hoy, a raíz de la caída del hombre. Cuando en Romanos 5:12 nos dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo y el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Si usted se da cuenta, habíamos sido creados de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios. Hemos sido creados de esa manera, pero perdimos la imagen, perdimos la semejanza de Dios cuando Adán decidió rebelarse en contra de Dios o hacer lo que a él mejor le convino.
y desobedecer lo que Dios había establecido. De ahí entonces viene toda esta situación. Punto número 1, la carne es el nombre que la palabra de Dios le da a nuestra naturaleza caída, contaminada por el pecado y por la muerte. Cuando hablamos de carne, estamos hablando precisamente de eso. Y usted se va a dar cuenta que en la Biblia, también cuando se traduce la palabra carne, porque quiero que lo entienda, los textos originales no están ni en inglés ni en español, están más que en hebreo, en griego y en arameo. Entonces, cuando se traduce en varias partes de la escritura, se traduce de una forma y en otras se traduce de otra. Pero estamos hablando de esta naturaleza caída, de esa contaminación que pasó. Por causa del pecado entró entonces la muerte a nosotros los seres humanos. Quiero que veamos, vamos a ver varias características de la carne para poder identificar qué estamos hablando cuando hablamos de la carne. Bueno, en el libro de Mateo capítulo 26 versículo 41 nos dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Aquí está poniendo el cuerpo como la carne, fue traducido como cuerpo, pero la carne es débil. Por lo tanto, porque la carne es débil, ¿debemos de qué? Debemos de velar y debemos de orar. ¿Para qué? Para no caer en la tentación, para no ceder a que nos venga a controlar esta naturaleza pecaminosa. ¿Okay? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu que Él ha puesto dentro de nosotros, está dispuesto, está listo, anhela hacer la voluntad de Dios, pero la carne es débil. En el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 18, nos dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Mire qué tremendo. Nos dice entonces: yo sé, yo lo entiendo. ¿Lo entiendes tú? ¿Lo sabes tú? Que dentro de ti, es decir, en tu naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. ¡Wow! Si existiera algo bueno, en nuestra naturaleza vieja, no hubiera habido necesidad que Cristo viniera a morir por nosotros. En realidad luchamos contra esta carne, contra esta vieja naturaleza, porque queremos hacer lo correcto, pero ¿qué dice? Pero no puedo. En la carne es imposible agradar a Dios. Quiero que lo entienda. Es imposible carnalmente, siendo controlados por esa vieja naturaleza pecaminosa, no podemos agradar a Dios. Nadie puede. Romanos 8:5 nos dice lo siguiente: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Mira qué interesante. Los que están dominados, porque de eso se trata, el hecho de que tengamos esa vieja naturaleza todavía dentro de nosotros, viviendo dentro de nosotros, no quiere decir que tengamos que ser dominados por esa naturaleza pecaminosa. Pero el problema es el siguiente, que dice la Escritura: los que son dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. El problema está aquí. ¿Qué es lo que constantemente estamos pensando? Por eso debemos saturarnos de la palabra de Dios para entonces poder meditar en las cosas de Dios, en las cosas de arriba. ¿Qué nos dice la palabra? Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo de buen nombre. ¿En esto qué? En esto pensar. Tenemos que ir entendiendo entonces que dice que pero los que son controlados por el Espíritu Santo, siempre les he venido hablando, permitamos que sea el Espíritu Santo quien controle, quien gobierne, quien dirija nuestras vidas. Que dice, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Mire qué tremendo. Ya nos vamos dando cuenta entonces que existen dos naturalezas para aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor.
Para aquellos que hemos nacido de nuevo, hay dos naturalezas. Si aún no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, entonces solo es la naturaleza pecaminosa la que todavía está gobernando nuestras vidas. Pero aquellos que hemos recibido a Cristo, que hemos nacido de nuevo, el Señor ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. ¿Con qué intención? Con la intención de que Él sea quien nos controle, quien dirija nuestras vidas. Para esto es menester que nosotros pensemos en las cosas que agradan al Espíritu. Bueno, ¿cuáles son las cosas que agradan al Espíritu? Al leer la Escritura, nosotros nos damos cuenta qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que a Dios no le agrada. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 7, encontramos que la Escritura nos dice lo siguiente: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios, siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Mire qué tremendo. Nos dice que la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída, que dice es enemiga de Dios siempre. Esta naturaleza siempre va a querer rebelarse en contra de Dios. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Entonces es imposible, viviendo controlados por la naturaleza pecaminosa, agradar a Dios o hacer las cosas que a Él le agradan o obedecer las leyes de Dios. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 50. Lo que les digo, dice, lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Mire qué tremendo. Mire qué excelente las cosas que estamos viendo, las características de la carne. Por eso es que tenemos que morir un día. Porque esta carne, este cuerpo, no puede heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que dice que mueren, no pueden heredar lo que dura para siempre. Qué excelente que Dios nos promete entonces un nuevo cuerpo para que entonces podamos vivir eternamente junto con Él. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 24, Pedro 1, 24 nos dice la Escritura de la siguiente manera: como dicen las Escrituras, los seres humanos, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita. Yo creo que ya muchos de nosotros estamos llegando a una edad donde nos quedan solamente recuerdos de lo que fuimos en un pasado, pero nos damos cuenta que todo se va desgastando, todo se va envejeciendo, así como la hierba, como la flor del campo, se va secando y hasta que llega a marchitarse. Punto número 2. ¿Cómo se manifiesta la carne en la vida del ser humano? Entendamos cómo es que se manifiesta esta naturaleza pecaminosa, esta carne, como le decimos, en la vida del ser humano. Veámoslo. Gálatas 5, 19, 21. Si voy un poquito rápido es porque tengo mucha Biblia que darle y quiero saturarlo para que vaya entendiendo. De hecho, déjeme decirle desde ya, si usted nos está viendo a través de las redes sociales de Facebook y le gustaría obtener el bosquejo, bueno, nomás hágamelo saber y yo se lo mando, ya sea por email, correo electrónico, o vemos de qué forma se lo hacemos llegar. Gálatas 5, 19 al 21 nos dice lo siguiente: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. ¡Wow! ¿Escuchó lo que dijo? Dice la palabra en Gálatas 5, 19 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, y que aquí está el problema, ¿se da cuenta? De que muchos no hemos entendido esta situación y seguimos obedeciendo a los deseos de la naturaleza pecaminosa cuando ya no tenemos por qué obedecer
o doblegarnos a tales deseos. Pero los resultados son ¿qué? Son más que claros. Examinémonos. Si estoy viviendo en inmoralidad sexual, si estoy viviendo en impurezas, en pasiones sensuales, esto es buen indicio que estoy viviendo en la carne, controlado por la naturaleza pecaminosa. Seguimos leyendo. Versículo 20. Idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebato de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones. Ya se dio cuenta que si no califican uno, califican otro. Porque esa es la lucha que tenemos. Es con nuestra vieja naturaleza. Un día dije yo, mi peor enemigo soy yo. Hablando de la vieja naturaleza. Que siempre está enemistada con Dios y quiere oponerse a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Seguimos leyendo. Por si no calificó en alguna de estas, aquí le va un poquito más. Envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Mis queridos hermanos, no lo digo yo, no lo dice la religión, la iglesia, como decimos, lo dice Dios. ¿Cuál es la cuestión? Permítame repetirles que lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida, gloria al Señor, porque todos y cada uno de nosotros en algún momento determinado en nuestras vidas vivíamos de esa forma. Andábamos en el mundo viviendo esa clase de vida hasta que Cristo a través de su palabra nos iluminó el cerebro y nos hizo entender que éramos pecadores y que no podíamos humanamente por la naturaleza caída agradarle. Entonces nos hizo nacer de nuevo. Excelente, gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Punto número 3. ¿Qué pasa cuando una persona recibe a Cristo Jesús como el Señor de su vida? ¿Alguna vez se ha preguntado? Y decimos, ¿qué es lo que sucede en ese nuevo nacimiento? En ese recibir a Cristo en nuestras vidas como nuestro Señor. Porque una vez más, yo lo invito a que usted examine las Escrituras. Y la Escritura en ningún momento nos dice que tenemos que recibir a Jesús como nuestro Salvador. Es nuestro Señor. Él es el que manda. Él es el que dice. Él es el que gobierna. Romanos 7, 18 al 21 nos dice lo siguiente. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal. ¿Pero qué dice? Pero igual lo hago. Ay, ay, ay. ¿Quién nos va a salvar de esta situación? ¿Quién nos puede ayudar? A ver si el chapulín, no, es Cristo Jesús, el único que puede ayudarnos a pelear la buena batalla de la fe, a conquistar esa carne, a dominarla, a controlarla, a someterla, a que se doblegue a la dirección, a la guianza del Espíritu Santo de Dios. Versículo 20. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Mire qué tremendo. ¿Se ha dado cuenta que a veces queremos hacer las cosas, tenemos muy buenas intenciones, pero no las hacemos? ¿Por qué? Porque es el pecado que vive en nosotros. Y no vamos a poder deshacernos de esto. Mire, ¿cómo quisiera yo decirle que, ya mañana usted ya va a dominar esa casa? No. Todos los días de nuestra vida, hasta que este cuerpo regrese donde fue tomado, voy a seguir peleando y voy a seguir luchando y voy a tener que aprender a dominar esa naturaleza pecaminosa. Dice entonces el versículo 21, he descubierto el siguiente principio de vida. ¡Wow!
¿Cuál es el principio de vida? Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Necesitamos ayuda, mis hermanos, todos y cada uno de nosotros. Aquí no es cuestión de que solo unos necesitan, otros no. No, absolutamente todos necesitamos. Porque queremos hacer lo que está correcto, pero no podemos evitar hacer lo malo. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 6, la Biblia nos dice lo siguiente. Juan 3, 6. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿Ya se dio cuenta? Nosotros venimos a los pies de Cristo, recibimos a Cristo en nuestras vidas, nos casamos, tenemos hijos. Y que cómo nos gustaría, ¿verdad?, que ellos ya nacieran cristianos. Nadie nace cristiano. Si alguien le dijo a usted que él nació cristiano, o no entiende, o yo no sé en qué está pensando. Porque ya vimos y establecimos que todos, la Biblia nos dice en el mismo libro de Romanos, por cuanto todos pecaron en Adán, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Tiene que nacer de parte de Dios. Si no, no vamos a poder vencer absolutamente nada. Juan 1:13 nos dice lo siguiente. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Mire, y a veces esto se nos parece un poco difícil, pero déjeme decirle, incluso a uno de los grandes maestros de la ley de Moisés, se le hizo un poco difícil de entender o comprender. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, usted recuerda, es necesario nacer de nuevo, y dijo él, pero ¿cómo puedo ser? Ya de viejo entrar de nuevo al vientre de mi madre. Sí, estaba pensando carnalmente, no espiritualmente, y Cristo tiene que explicárselo. Punto número 4. Siempre habrá una lucha entre las dos naturalezas que están presentes en los hijos de Dios. ¿Escuchó lo que dije? Siempre habrá una lucha entre las dos naturalezas que están presentes en los hijos de Dios. Por eso es que de repente decimos, mira, y es cristiano. Sí, pero sigue luchando con esa naturaleza. Y si se descuida, esa naturaleza se levanta otra vez y volvemos a hacer las mismas cosas que hacíamos antes. ¿Por qué? Porque nos estamos descuidando. Porque en lugar de permanecer velando y orando, nos hemos descuidado. Gálatas 5:17 nos dice lo siguiente. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Mire qué interesante. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Ya se dio cuenta que cuando nacemos de nuevo, cuando venimos a Cristo Jesús, tenemos la mejor intención. Voy a leer la Biblia. Pero ¿qué sucede? Usted abre la Biblia y le da sueño. O se aburre. O hay miles de cosas que el enemigo empieza a decirle, pero sería mejor que hicieras esto. Estaría mejor haciendo de esta otra forma. Es la lucha. La naturaleza pecaminosa desea lo malo, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. El Espíritu nos da ¿qué? Nos da deseos. Me encanta. Nos da deseos. Así como la naturaleza pecaminosa te da deseos malos, el Espíritu Santo te da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y ahí está la lucha, ahí está la batalla, la guerra que tenemos que ganar cada uno de nosotros. Gálatas 5:17 nos dice lo siguiente. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Qué les dije? Podremos tener muy buenas intenciones,
pero no las llevamos a cabo, a menos de que el Espíritu Santo sea el que nos ayude, sea el que dirija nuestras vidas, el que controle. Porque no se puede, la carne no se sometió, no se ha sometido, ni se va a someter. Hay que agarrarla nosotros mismos por el cuello y someterla. Romanos 6:21 nos dice, ¿y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan ¿en qué? En la condenación eterna. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan lo tremendo que fuimos antes de venir a Cristo y ahora nos da vergüenza? ¿Cómo pudo ser posible que yo hiciera esas cosas? Pero es que estaba dominado por esa vieja naturaleza. Ahora que el Espíritu Santo mora en mí, ahora Él me da deseos de querer hacer lo que le agrada a Dios. ¿Se da cuenta de la necesidad, de la importancia de nacer nosotros de nuevo? Pero solamente Jesús, solamente Dios puede hacer esto por nosotros. Romanos 8:6 nos dice lo siguiente: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Me encanta. Escuchó, le dije, ¿cuál es el centro de batalla? Es su mente. Por eso debemos guardar nuestra mente. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que estamos constantemente meditando en? Yo quiero que lo entienda. Es muy bueno estar uno informado, pero tanta información, si solo eso es lo que piensas, vas a terminar asustado. Y hay muchos el día de hoy asustados, porque desde que se levantan, encienden el televisor y el coronavirus, y el coronavirus, y el coronavirus, y el coronavirus, y más virus, y más coronas, de las dos. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente. Es que aquí está la cuestión. ¿Quién controla tu mente? ¿La controla la vieja naturaleza o la controla el Espíritu Santo? Porque permitir que el Espíritu nos controle la mente nos lleva ¿hacia dónde? A la vida y a la paz. Por eso estamos tranquilos, confiados. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Y si llegara a pasar por mi vida o por la vida de cualquier hijo de Dios, pues confiemos en que al despertar al otro lado vamos a estar en la presencia de Dios. ¿Cuál es el problema? Dice entonces mi punto número 5. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos vivir para no ser dominados por la carne. Mire, es que Dios nos ha dado todo. Me viene a memoria, ¿se acuerda que le he dicho ese versículo donde Dios dice: he aquí pongo delante de ti la vida y la muerte? Y me imagino yo a Dios, a mí me gusta pensar en Dios como un Dios de buen sentido del humor. Y nos dice al oído: escoge la vida. Dios nos ha puesto todo. En la santa palabra tenemos. Sí, constantemente andamos buscando nosotros que alguien nos dé la respuesta. La respuesta está en la Escritura. Está en la santa palabra de Dios. Pero tenemos que leerla. Tenemos que acercarnos a ella. No para saber más, sino para obedecer mejor a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos vivir para no ser dominados por la carne. Vamos a ver, Romanos 6:11 nos dice lo siguiente: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Ahí donde estás, no te digo tu hermano, que tal vez estás con tu hermano, pero a la persona que tengas a un lado, pregúntale: ¿te consideras muerto o te consideras vivo? Muertos al poder del pecado, me encanta. Muertos a que esa naturaleza no me tiene que controlar, no me tiene que dominar.
Soy yo el que domina ahora. Anteriormente no podía, pero ahora con el poder del Espíritu Santo morando dentro de mí, sí puedo. Y puedo vivir una vida que agrade a Dios. ¡Wow! ¡Qué excelente! Gálatas 2:20 nos dice lo siguiente. Mi antiguo yo, esta naturaleza vieja, que dice, ha sido crucificada con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire, debemos considerarnos muertos al pecado, vivos para Dios. Después de haber aceptado a Cristo Jesús, deberíamos de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Deberíamos de vivir confiando en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nos amó tanto que vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer, lo que somos incapaces de hacer. El gran amor de Cristo Jesús, que no nos dejó en la miseria en la que nos había dejado Adán. Vamos a explicar eso más adelante el próximo domingo. Romanos 13:14 nos dice lo siguiente. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Mira qué tremendo. ¿Qué es lo que sucede, verdad? Cuando usted empieza a pensar, es que me trataron mal, es que me hicieron mal, es que tú no sabes lo que esta persona me hizo. Lo único que estás haciendo es recordando. En tu mente empiezas a maquinar, y lo único que haces es que ese odio, esa raíz amarga, se siga expandiendo aún más. Debemos de hacer, ¿qué es lo que debemos de hacer? Vestirnos con la presencia del Señor Jesucristo. Mire, qué excelente. Lo primero que deberíamos de hacer, no como un rito, quiero que lo entienda, pero lo primero que deberíamos de hacer cada mañana al abrir nuestros ojos es presentarnos delante de Dios, agradeciendo que nos permite un día más para torcerle el cuello a esa vieja naturaleza y llevarla de rodillas al altar para decirle a Dios, Señor, heme aquí, háblame, ¿qué deseas que yo haga el día de hoy? Leer las Escrituras, llevar ese devocional. Colosenses 3:5 nos dice lo siguiente. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Mira qué tremendo. A veces nos aferramos tanto a este mundo que no nos damos cuenta que estamos idolatrando. Hay que hacer morir, y me encanta cómo lo pone, porque dice, así que hagan. Mire, ¿por qué no hubiera sido más fácil, Jesús? Por favor, ¿no hubiera sido más fácil que ya hubieras matado la naturaleza pecaminosa? No, porque entonces, ¿cuál es el chiste? Si a Dios quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, quiere que le sirvamos porque le amamos, no porque somos controlados por... No. Esto es voluntario. Deseamos estar con Él. Le amamos porque entendemos que Él nos amó primero. ¡Wow! Así que hagan morir. Es tu responsabilidad, es tu tarea de hacer morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan. ¿Desde dónde? Dentro de nosotros. Dice, no tengan nada que ver con con la inmoralidad sexual. Si de repente se te viene un pensamiento inmoral, atrápalo, tráelo a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Qué dice? La impureza. Si estás pensando algo que no es muy puro, deséchalo.
las bajas pasiones y los malos deseos. Si estás teniendo deseos así medios malillos, tienes que deshacerte de ellos. ¿Qué dice? La avaricia. A veces, ¿verdad?, nos metemos el sueño americano y entramos en avaricia. No nos olvidamos o no recordamos que Dios nos da lo suficiente. Yo puedo decirle con toda sinceridad, hasta el día de hoy mi Dios ha suplido para todo lo que necesitamos. Y sería injusto de mi parte renegar el día de hoy porque esto, que porque estoy encerrado en la casa, que porque no sé cuándo, que no. Vamos a despertar. No seamos avaros, pues la persona avara, dice, es idólatra. Y si usted recuerda el primer mandamiento, no vas a hacerte ninguna otra imagen de un Dios de esta tierra. Por lo tanto, tenemos que dominar, controlar, y podemos hacerlo no por nuestras propias fuerzas, por el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Efesios 5:18 nos dice lo siguiente. Efesios 5:18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Me encanta. No se emborrachen con vino, ya sea porque sea una cuestión, nosotros tenemos la tradición, sea por tradición o sea por lo que sea. No te emborraches con vino. ¿Por qué? Porque eso te va a arruinar la vida. En cambio, ¿qué? Seamos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desea llenar nuestras vidas con su presencia, pero tenemos nosotros que buscarlo. Tenemos que venir a la palabra de Dios. Tenemos que venir en oración y suplicarle y pedirle a Él que sea quien dirija nuestras vidas, quien controle, quien nos llene de su paz, de su presencia. Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice lo siguiente. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Mire una vez más, de nuevo, le estoy mostrando la Escritura, la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muchas veces andamos por ahí, es que no sé cuál es la voluntad de Dios. Voltee con su compañero de cuarentena y dígale, oye, la voluntad de Dios es que sea santo. ¿Escuchó? La voluntad de Dios es que sea santo. Pero ¿cómo vamos a ser santo? Alejémonos de todo pecado sexual. Alejémonos de todo pecado. Sencillo. Si yo me alejo de la naturaleza pecaminosa que constantemente está queriéndome dominar, impulsándome a hacer lo que no le agrada a Dios, tengo que hacerla morir. Tengo que doblegarla para que sea el Espíritu Santo quien me controle. Finalmente, mi punto número 6. La palabra de Dios nos enseña que en este cuerpo carnal, esta naturaleza pecaminosa será transformada. Mire, de nuevo me gustaría decirle, no, ya usted recibió a Cristo y olvídese, ya usted va a vivir una vida pero tranquila, dominada por el Espíritu Santo. No es cierto. Usted tiene que seguir luchando. Usted tiene que seguir batallando. Usted tiene que seguir doblegándose a la guianza del Espíritu Santo de Dios. La palabra nos enseña que este cuerpo carnal, esta naturaleza caída, pecaminosa, un día va a ser transformada. ¿Pero sabe cuándo va a ser eso? Cuando nos muramos. Mientras tanto, a luchar con la carne, a pelear con la carne, a conquistar esa vieja naturaleza que está enemistada con Dios, que no puede agradarle, no puede, es imposible. Primera de Corintios 15, 52 al 54, nos dice lo siguiente. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos.
cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suena la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Mire qué excelente. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. ¡Wow! Cuando suene la trompeta, los que hayan muerto, que dice, resucitarán. ¿Para qué? Para vivir para siempre. Aquí la resurrección, eso va a ser para todos. Todos vamos a resucitar, cristianos y no cristianos. Pero la cuestión ahora viene, ok. ¿A dónde van a ir unos y a dónde van a ir otros? ¡Wow! Esa es una tarea que nos queda a nosotros antes de partir de este mundo, antes de morir. Versículo 53. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados. Este cuerpo no va a entrar. Mire, por más que usted lo cuide en 24 Hour Fitness y haga todo lo que usted quiera hacer, ese cuerpo aquí se va a quedar. Nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados. ¿En cuerpos qué? En cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Y solamente Cristo puede hacer eso por nosotros. Solamente Dios puede transformar, darnos un cuerpo inmortal. ¿Se acuerdan el miércoles que estuvimos viendo nuestro estudio? Cómo Jesús dice que a los que iban en el camino, ¿no? ¿Se recuerda? Se les apareció, empezó a hablar con ellos y no entendieron ni papa de lo que estaban hablando, pero estaban emocionados hablando con Jesús. Y así como se les apareció, también desapareció. Es ese cuerpo inmortal. Aún en el aposento alto, están con las puertas cerradas. ¿Y qué sucede? Mire, cuerpo inmortal, se les aparece. No le importa si están las puertas cerradas, con llave, como sea. Vamos a recibir ese cuerpo inmortal. Esto se va a quedar aquí. 54. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, excelente, yo espero eso, ese cuerpo que ya no muera, que ya no tenga que andarme picando todas las mañanas para ver cómo está la bolita que se sube y se baja. Escuche, entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. ¿Qué dice? La muerte es devorada en victoria. ¡Wow! La muerte es devorada en victoria. Yo sé, ahorita todos están preocupados por la muerte. Que no le preocupe la muerte. Asegúrese mejor que antes de que le llegue, porque le va a llegar. Ya sea con el coronavirus o con cualquier otro virus, o con un cáncer, o con un accidente, le va a llegar. Asegúrese de que la victoria la tenga ganada. ¿Cómo? Naciendo de nuevo, convirtiéndose de sus malos caminos y recibiendo a aquel que es el único que puede darnos esa victoria sobre la naturaleza pecaminosa, a Cristo Jesús, como el Señor de cada una de nuestras vidas. Lo dejo con esto. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 nos dice lo siguiente. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y estoy seguro, escuche, que Dios, no aquel fulano que me habló, gloria a Dios porque me comunicó el Evangelio, las buenas nuevas. Pero estoy seguro de que Dios, ¿quién comenzó la buena obra? Dios. ¿Quién la va a terminar? Dios. ¿Quién la va a perfeccionar? Dios. Quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará. ¿Hasta cuándo? Hasta que quede completamente terminada. Pero ¿dónde comienza esta buena obra? Comienza reconociendo
que somos incapaces. Controlados por esta vieja naturaleza, somos incapaces de agradar al Espíritu Santo de Dios. Somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Somos incapaces. Pero gracias a Cristo Jesús, que ese domingo de Palmas, como le dije, entró la entrada triunfal a Jerusalén, aunque después se voltearon todos contra él. Yo quiero decirle, quiero animarle, el día de hoy, abra su corazón. La Escritura dice, hoy es el día de salvación. Ahí donde usted está, yo lo invito a que medite un momento, lo que usted ha escuchado y se pueda dar cuenta que Cristo quiere salvar su alma. Pero así como le dije, está en sus manos. O cree el mensaje de salvación o rechaza el mensaje de salvación. Yo le ruego en el nombre de Jesús, abra su corazón a Dios. Confiese sus pecados a Dios. Entienda que esa vieja naturaleza lo va a llevar a la muerte. Pero si abre su corazón y recibe a Cristo como el Señor de su vida, esto lo va a llevar a la victoria cuando usted muera, al despertar en la gloria y la presencia misma de Dios. Ahí donde está. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.